En Navidad, mi familia me llamó su vergüenza. Soporté la humillación en silencio hasta que una llamada lo reveló todo: era la multimillonaria más joven de Forbes. De repente, nadie tuvo nada más que decir. El candelabro de cristal en el comedor de mamá proyectaba sombras nítidas sobre la mesa de caoba donde mi familia se había reunido para la cena de Navidad. 23 personas apiñadas en un espacio diseñado para 12, sus voces creando una cacofonía de juicios disfrazados de preocupación. Mi hermana Verónica estaba sentada a la cabeza de la mesa junto a su esposo, Nathan. Ambos irradiaban esa superioridad satisfecha que proviene de seguir todas las reglas que la sociedad te impone. Yo había conducido 6 horas desde Boston para asistir a este desastre. Mi viejo Honda Civic se veía patético junto a los Mercedes y BMW alineados en el camino circular de la entrada. A los 28 años, yo era la decepción de la familia. El ejemplo de lo que no se debe hacer, susurrado en cócteles. Mientras Verónica ejercía el derecho corporativo en un prestigioso bufete del centro, yo había abandonado mi programa de MBA hacía 3 años para dedicarme a lo que todos llamaban esa cosa ridícula de la tecnología. Isabella sigue trabajando en su pequeño proyecto, anunció mamá a la mesa, su tono sugería que yo hacía pintura de dedos en lugar de construir una empresa. Pasó las patatas con el mismo gesto displicente que había perfeccionado a lo largo de los años. Mi prima Sofía se inclinó hacia adelante, su pulsera de tenis de diamantes atrapaba la luz. ¿Cómo va eso? ¿Ya estás ganando dinero? La forma en que enfatizó el ya dejaba claro que conocía la respuesta. Pinché mis judías verdes. Va progresando. Va progresando, repitió el tío Ricardo, intercambiando una mirada de complicidad con su esposa. Es una forma elegante de decir que estás desempleada. Mi padre se aclaró la garganta desde su asiento al otro extremo de la mesa. Ricardo Monroe había construido una exitosa firma de contabilidad durante 30 años, y la incapacidad de su hija para despegar lo carcomía constantemente. Isabella está explorando sus opciones. ¿Verdad, cariño? La condescendencia en su voz dolía más que una crítica abierta. Verónica dejó su copa de vino con un cuidado deliberado. Todos estamos preocupados por ti, Isa. Tienes casi 30 años. La mayoría de la gente de tu edad tiene carreras establecidas, cuentas de jubilación, hipotecas. ¿Tú qué tienes? La miré a los ojos a través de la mesa. Mi hermana mayor siempre había sido la niña prodigio. Notas perfectas, esposo perfecto, casa colonial perfecta de 2 pisos en los suburbios. Había seguido el plan al pie de la letra y no podía entender por qué alguien se desviaría. Tengo una visión, dije en voz baja. Una visión no paga las facturas, intervino Nathan. Trabajaba en finanzas, por supuesto. Podría conseguirte una entrevista en mi empresa, un puesto de nivel de entrada, pero es mejor que lo que estás haciendo ahora. La tía Elena habló desde el centro de la mesa. La hija de mi vecina trabaja en Target. Tienen excelentes beneficios. Podría hablar con ella. Las sugerencias llovieron después. Starbucks estaba contratando. El supermercado necesitaba gerentes de turno de noche. ¿Había considerado volver a la escuela? Quizás magisterio, algo estable, normal, algo que dejara de avergonzarlos en su club de campo. Removí la comida en mi plato y dejé que hablaran. 3 años de jornadas de 16 horas, tarjetas de crédito al límite y cenas de ramen habían conducido a este momento. No tenían ni idea de lo que había construido en mi pequeño apartamento de Boston. Los algoritmos que había desarrollado, las alianzas que había forjado, las reuniones discretas con inversores de capital de riesgo que realmente entendían lo que estaba creando. Te estás convirtiendo en una vergüenza para esta familia, anunció Verónica de repente. El murmullo cesó. Miró alrededor de la mesa, buscando apoyo como un fiscal ante un jurado. Lo siento, pero alguien tiene que decirlo. No podemos seguir poniendo excusas por ti. Mi prima Sofía asintió enérgicamente. Por fin alguien lo dice. Todos lo pensamos. El rostro de mamá se había puesto pálido, pero no contradijo a Verónica. Papá estudiaba su plato con intensa concentración. El tío Ricardo carraspeó en señal de acuerdo. La tía Elena parecía compasiva, pero permaneció en silencio. El peso de su decepción colectiva me oprimía como algo físico. Respiré hondo.
Cada instinto me gritaba que me defendiera, que se lo contara todo, que borrara esa expresión de suficiencia del rostro de Verónica. Pero había aprendido a tener paciencia en los últimos 3 años. Había aprendido que el momento oportuno lo era todo. Lo entiendo, dije simplemente. La conversación cambió entonces. Pasaron a hablar del ascenso de Nathan, de las vacaciones de la prima Sofía en Aruba, del nuevo barco del tío Ricardo. Volví a ser invisible, lo cual me convenía. Ayudé a mamá a recoger los platos y escuché su suave sugerencia de que quizás debería considerar un camino más tradicional. Me despedí de todos con un beso y prometí visitarlos más a menudo, sabiendo que no lo haría. El viaje de vuelta a Boston pareció más largo de lo habitual. Había empezado a nevar, haciendo peligrosa la autopista. Mi teléfono vibró repetidamente en el portavasos, pero lo ignoré. Cualesquiera que fueran los incendios que hubiera que apagar en la oficina, podían esperar a que llegara a casa. Mi apartamento estaba helado cuando llegué cerca de la medianoche. La calefacción se había vuelto a estropear y mi casero no la arreglaría hasta el lunes. Me envolví en mantas y finalmente revisé mis mensajes. 47 mensajes de texto, 23 llamadas perdidas, 14 correos electrónicos marcados como urgentes. El artículo de Forbes se había publicado a las 6 de la tarde, justo cuando nos sentábamos a cenar. Forbes nombra a Isabella Monroe, de 28 años, la multimillonaria hecha a sí misma más joven de la industria tecnológica. El titular brillaba en la pantalla de mi teléfono. Debajo, una foto profesional mía frente a la nueva sede de mi empresa en Cambridge. El artículo detallaba cómo mi plataforma de análisis de datos había revolucionado la gestión sanitaria, cómo 3 empresas de Fortune 500 habían comprado licencias empresariales en los últimos 6 meses, cómo la reciente ronda de financiación de Serie C había valorado mi empresa en $200 millones. Mi participación del 60%, inusualmente alta porque me había autofinanciado durante 2 años antes de aceptar inversión externa y había negociado ferozmente para mantener el control, me valoraba en poco más de $200 millones sobre el papel. Sabía que el artículo iba a salir. Forbes me había entrevistado hacía 6 semanas, pero firmé acuerdos de confidencialidad que me impedían hablar de ello. El momento fue pura coincidencia, aunque mentiría si dijera que no disfrutaba de la ironía. Mi teléfono sonó. Thomas Hart, mi director financiero, que se unió a mí al principio a cambio de acciones cuando no podía permitirme su salario, sonaba sin aliento. ¿Has visto el tráfico? Nuestro sitio web está colapsado. Estamos recibiendo miles de solicitudes de demostración. La CNBC quiere tenerte mañana por la mañana. Mañana es sábado, señalé. Están haciendo un segmento especial. Bloomberg también ha llamado. Y el Wall Street Journal. Isabella, esto es una locura. Somos tendencia número 1 en Twitter. Le pedí que gestionara las solicitudes de los medios y colgué. Dormir parecía imposible, así que me preparé un té y observé cómo llegaban las reacciones. El valor de las acciones de mi empresa, mi patrimonio neto, especulaciones sobre cómo lo había logrado, las inevitables críticas de que había tenido suerte, que tenía financiación secreta, que la valoración estaba inflada. El primer mensaje de la familia llegó a las 7 de la mañana del sábado. El tío Ricardo vio el artículo de Forbes. Felicidades. Siempre supimos que lo tenías dentro. Luego, la tía Elena, muy orgullosa de ti, cariño. ¿Recuerdas cuando te sugerí esos otros trabajos? Solo intentaba ayudar. Prima Sofía, Dios mío, no puedo creer que no nos dijeras nada. Somos familia. Los mensajes llegaron durante toda la mañana. Familiares de los que no había sabido nada en años de repente recordaban lo unidos que habíamos estado. Las personas que me habían sugerido trabajar en Tarjeta ahora recordaban haber creído siempre en mi visión. La reescritura de la historia estaba sucediendo en tiempo real. Verónica no envió ningún mensaje. Tampoco mamá ni papá. Pasé el sábado controlando los daños. La entrevista en la CNBC transcurrió sin problemas. Mantuve mis respuestas comedidas, profesionales, centradas en la empresa en lugar de en los detalles personales. Cuando me preguntaron sobre mis antecedentes, mencioné haber abandonado la escuela de negocios, y el entrevistador casi se atraganta. Dejó el programa de MBA de Harvard para construir esto desde su apartamento.
Parecía la decisión correcta en ese momento, dije simplemente. El domingo por la tarde, llamó papá. Su voz era tensa. Isabella, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Exhaló lentamente. Un colega me llamó ayer. William Harrison, del bufete. Me preguntó si mi hija era realmente la multimillonaria de Forbes. Le dije que debía haber un error. Esperé. Luego te busqué en Google. Isabella, ¿por qué no nos dijiste nada? Deciros que... Sobre tu empresa, la financiación, todo esto, sonaba genuinamente confundido, como si mi silencio fuera la parte extraña de esta ecuación. ¿Me habríais creído?, pregunté. Si hubiera llegado a Acción de Gracias el año pasado diciendo que estaba construyendo una empresa de $1.000 millones, ¿qué habríais dicho? El silencio se alargó entre nosotros. Tu madre quiere hablar contigo, dijo finalmente. La voz de mamá llegó al teléfono, tensa por la emoción. Cariño, estamos muy orgullosos de ti. Siempre lo hemos estado. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Por supuesto, nos preocupábamos porque te queremos. Los padres se preocupan. Es lo que hacemos. Ya estaba reformulando las cosas, convirtiendo su desdén en preocupación, su juicio en amor. ¿Está Verónica ahí?, pregunté. Lo está asimilando. Tienes que entender que es mucho para procesar. Ha trabajado muy duro en su bufete y ahora, mamá se interrumpió. Lo que quiero decir es que todos nos estamos adaptando a esta noticia. Papá volvió al teléfono. Varias personas de mi firma se han puesto en contacto. Están interesados en tus servicios. Les dije que haría las presentaciones. Ahí estaba. El cambio de vergüenza a oportunidad, de carga a activo. Ya no era el fracaso de la familia. Era una oportunidad de networking, un símbolo de estatus, un nombre para mencionar en las cenas. Haré que mi equipo de desarrollo de negocios se ponga en contacto con ellos, dije. Isabella, sobre la Navidad. Tu hermana estaba bajo mucho estrés. No lo decía en serio. Lo decía con cada palabra, le interrumpí. Y está bien. Lo entiendo. Por favor, no seas así, suplicó mamá. Somos una familia. Pensé en esa palabra. Familia. Las personas que se supone que te apoyan, que creen en ti incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Las personas que habían pasado 3 años sugiriéndome que solicitara trabajos en tiendas. Tengo que irme, dije. Solicitudes de los medios. El lunes trajo otra oleada de llamadas. Verónica dejó un mensaje de voz alrededor del mediodía. Su voz había perdido su confianza habitual. Isa, soy yo. Mira, deberíamos hablar. Sé que las cosas se pusieron tensas en Navidad, pero solo intentaba ayudar. ¿Sabes cuánto me preocupo por ti? Llámame, ¿vale? Tenemos que hablar de algunas cosas. Nathan tiene algunas ideas de inversión que le gustaría presentarte. Lo borré. El martes por la mañana, me reuní con mi equipo directivo en nuestra sede de Cambridge. El edificio era de cristal y acero, ultramoderno, muy lejos de mi apartamento donde todo había comenzado. Mi asistente trajo café mientras Thomas explicaba la explosión de interés que habíamos recibido. 17 nuevas consultas de empresas, informó, incluidas 2 de las redes de hospitales más grandes del país. Morgan Stanley quiere una reunión. Goldman Sachs está al acecho. Todo el mundo quiere una parte. Rebecca, mi directora de operaciones, levantó la vista de su portátil. También tenemos 83 solicitudes de entrevistas, incluida una del equipo de Oprah. Oprah, dejé mi café. Aparentemente, eres una inspiración, sonrió Rebecca. Mujer joven, sin conexiones, que construye un imperio de la nada. Es una buena historia. No es de la nada, la corregí. Son algoritmos, análisis y 3 años de trabajo. Suena menos pegadizo en un titular, señaló Thomas. No se equivocaba. Los medios se habían aferrado a la narrativa de la pobreza a la riqueza, ignorando convenientemente mi pedigrí de Harvard y mi educación de clase media alta. Tenía ventajas. También tenía gente que debería haberme apoyado y que me llamó vergüenza.
Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Verónica. Por favor, llámame. Es importante. La familia no debería dejar que los negocios se interpongan entre ellos. La audacia era casi impresionante. Esa noche, asistí a una cena con mi junta directiva en un restaurante de Back Bay. La conversación giró en torno al capital de riesgo, las proyecciones de mercado y las estrategias de expansión. Esta gente conocía mi valor antes de que Forbes lo anunciara. Habían visto los datos brutos, entendido los algoritmos, reconocido el potencial cuando aún era teórico. Estás manejando bien la atención, comentó Patricia Wells, una de mis primeras inversoras ángeles. Había firmado un cheque de $2 millones cuando yo solo tenía código y convicción. Algunos fundadores dejan que el éxito los descarrile. Pareces notablemente centrada. He tenido buena práctica para mantenerme enfocada, dije. Los últimos 3 años me enseñaron a ignorar el ruido. Patricia sonrió con complicidad. Había sido una de las pocas personas que conoció a mi familia durante las primeras rondas de financiación. Había presenciado el escepticismo apenas disimulado de mi madre cuando expliqué mi modelo de negocio durante un almuerzo incómodo. La familia está llegando ahora como polillas a una llama. Déjame adivinar. Oportunidades de inversión, propuestas de negocio, emergencias repentinas que requieren ayuda financiera. Todo lo anterior, hice girar mi vino. Además de varias variaciones de, siempre creímos en ti. La revisión de la historia ocurre rápidamente, observó Patricia. La gente se convence sinceramente de que siempre te apoyaron. La mente humana se protege de las verdades incómodas. James Calvell, mi director principal, se inclinó hacia adelante. Por experiencia, Isabella, necesitas establecer límites ahora. Una vez que los miembros de la familia huelen una oportunidad financiera, las solicitudes nunca se detienen. Se intensifican. Un préstamo se convierte en una inversión. Una inversión se convierte en una sociedad. Antes de que te des cuenta, estás financiando el negocio de aceites esenciales de tu primo. La mesa se rió, pero la expresión de James permaneció seria. No estoy bromeando. Mi cuñado me propuso un plan de criptomonedas el mes pasado. No habíamos hablado en 5 años antes de que vendiera mi última empresa. La cena continuó con anécdotas de guerra de empresarios exitosos que habían navegado por la riqueza repentina y las complicaciones familiares que la acompañaban. Cada persona en la mesa tenía una versión de la misma experiencia. Padres que habían desestimado sus ambiciones se convirtieron de repente en sus mayores defensores una vez que llegó el éxito. La cosa es, dijo Patricia mientras llegaba el postre, que no están completamente equivocados al ser escépticos al principio. La mayoría de las startups fracasan. Las estadísticas son brutales. Desde su perspectiva, estaban siendo realistas. Pero no se supone que la familia sea realista, repliqué. Se supone que deben apoyarte incluso cuando las probabilidades son terribles. Idealmente, sí, la realidad es más complicada. Dejó su tenedor. Esto es lo que aprendí después de mi tercera salida. No puedes castigar a la gente por ser humana. Pero tampoco les debes acceso a tu vida solo porque compartís ADN. Encontrar el equilibrio es la parte difícil. Sus palabras se quedaron conmigo en el camino a casa. Mi casa adosada parecía cavernosa y silenciosa. La había comprado hacía 6 meses, pero aún no me había mudado del todo. La mayoría de las noches todavía dormía en mi antiguo apartamento, rodeada de los recuerdos de la lucha y la determinación. Mi teléfono vibró. Los correos electrónicos se habían vuelto abrumadores. Mi bandeja de entrada contenía 847 mensajes sin leer, muchos de personas que había conocido en diferentes etapas de mi vida. Compañeros de instituto que apenas me habían hablado querían reconectar. Conocidos de la universidad tenían oportunidades emocionantes que discutir. Incluso mi compañera de cuarto de primer año, que una vez llamó a mi idea de negocio bonita, ahora quería tomar un café y recoger mis ideas. Un correo electrónico se destacó. El remitente era el Dr. Raymond Foster, un profesor de Harvard que había intentado disuadirme de abandonar el programa de MBA. Su mensaje fue breve: Isabella. Me equivoqué. Tu instinto fue mejor que mi experiencia. Felicidades por demostrarlo.
Atentamente, Raymond. Miré esas palabras durante varios minutos. A diferencia de todos los demás, no pedía nada. Simplemente reconocía su error. Hice clic en responder. Gracias por decir eso. Significa más de lo que imagina. Mi teléfono sonó. Un número desconocido de Boston. Casi no contesto. Habla Isabella Monroe, dijo una voz de mujer, profesional y seca. Soy Amanda Peterson del Boston Herald. Estamos preparando un reportaje sobre historias de éxito tecnológico local. Me gustaría entrevistarla sobre su trayectoria, especialmente el ángulo de haber abandonado Harvard. Nuestros lectores lo encuentran inspirador. Haré que mi equipo de relaciones públicas se ponga en contacto con usted, dije automáticamente. En realidad, esperaba obtener una perspectiva personal. El trasfondo familiar, las primeras luchas, ese tipo de cosas. El ángulo humano. Hizo una pausa. Ya he hablado con su madre. Tenía algunas historias maravillosas sobre sus ambiciones de la infancia. Mi agarre en el teléfono se tensó. ¿Habló con mi madre? Sí. Fue muy comunicativa. Habló de cómo la familia siempre supo que estabas destinada a la grandeza. Cómo fomentó tu interés en la tecnología desde una edad temprana. Cosas realmente conmovedoras. La reescritura de la historia se había hecho pública. Voy a detenerla ahí mismo, dije. Cualquier cosa que mi madre le haya dicho es su perspectiva, no un hecho objetivo. Si va a escribir sobre mi trayectoria, necesita entender que mi familia no apoyó mi decisión de dejar Harvard. La desaconsejaron activamente. Durante 3 años, me vieron como un fracaso. Silencio al otro lado de la línea. Bueno. Eso no es lo que su madre dijo. Estoy segura de que no, pero si imprime su versión, la contradeciré públicamente. Depende de usted qué narrativa prefiere, pero una de ellas es realmente cierta. El tono de Amanda cambió, volviéndose más interesado. Suena como si aquí hubiera una historia más grande. No la hay. Solo está la verdad frente a lo que a la gente le gustaría que hubiera pasado. Use su juicio. Terminé la llamada. Menos de 1 hora después, llamó mamá. Dejé que sonara hasta el buzón de voz. Volvió a llamar una y otra vez. Al cuarto intento, contesté. ¿En qué estabas pensando? Su voz era estridente por el pánico. Esa periodista me ha vuelto a llamar. Ahora está haciendo todo tipo de preguntas sobre la dinámica familiar y si te apoyamos. Nos estás haciendo quedar como monstruos. No os estoy haciendo quedar como nada. Simplemente no os estoy dejando reescribir la historia para el consumo público. Es humillante, Isabella. Preguntó si realmente te sugerimos trabajar en Target. ¿De dónde sacaría una idea así? De mí. ¿Por qué sucedió? La tía Elena lo dijo en la cena de Navidad. Tú estabas sentada allí mismo. Fue sacado de contexto. Solo intentaba ayudar. No, la interrumpí. No vamos a hacer esto. No tienes derecho a manipular la narrativa ahora que es inconveniente. Pasasteis 3 años tratando mis decisiones con desdén. Asumidlo o no, pero no voy a fingir que no sucedió para que quedéis bien en el periódico. Eres vengativa. Soy honesta. Hay una diferencia. Papá tomó el teléfono. Isabella, tienes que pensar en cómo esto se refleja en la familia. Tu madre tiene una reputación en esta comunidad. Tenemos amigos, colegas, una posición social. Estás poniendo eso en peligro. Entonces quizás deberíais haber pensado en eso antes de llamarme una vergüenza. Yo nunca dije eso. Fue Verónica. No la contradijiste. 23 personas la oyeron decirlo, y ni una sola persona me defendió. Te quedaste sentado allí estudiando tu plato como si fuera lo más fascinante que hubieras visto nunca. Su respiración se volvió pesada. ¿Qué quieres de nosotros, Isabella? ¿Una disculpa? De acuerdo. Lo siento. Todos lo sentimos. Cometimos errores. Pero esta racha vengativa no es propia de ti. No sabes lo que es propio de mí, dije en voz baja. Nunca os molestasteis en averiguarlo.
Colgué antes de que pudiera responder. El artículo del Boston Herald se publicó una semana después. Amanda Peterson había hecho su trabajo. El artículo detallaba mi trayectoria con precisión, incluyendo el escepticismo familiar y el enfrentamiento de la cena de Navidad. Incluso había localizado al tío Ricardo, quien confirmó avergonzado que se habían expresado preocupaciones sobre mis decisiones. El titular era, de decepción familiar a multimillonaria de Forbes, el improbable viaje de Isabella Monroe. Se hizo viral. En 24 horas, era tendencia en Twitter. La gente compartía sus propias historias de familiares que habían dudado de ellos. La narrativa resonó. Mensajes de apoyo inundaron el correo electrónico de mi empresa. Otros emprendedores se pusieron en contacto en solidaridad. Un número sorprendente de personas había experimentado dinámicas similares. Pero la reacción contra mi familia fue dura. Las cuentas de redes sociales de mamá fueron bombardeadas con críticas. La gente los llamó poco solidarios y miopes. La firma de contabilidad de papá recibió críticas negativas de personas que nunca habían sido clientes. La página de LinkedIn del bufete de abogados de Verónica se llenó de comentarios sobre juzgar a la gente prematuramente. Una parte de mí se sintió satisfecha. Una parte más grande se sintió culpable. Thomas apareció en la puerta de mi oficina el martes por la tarde. ¿Has visto la respuesta al artículo del Herald? Es difícil no verlo. Tu familia está siendo destrozada en línea. Hay una petición en change.org pidiendo a tu hermana que se disculpe públicamente. Tiene 15.000 firmas. Se sentó. Se está yendo de las manos. ¿Yo no empecé esto? No, pero podrías terminarlo. Una sola declaración pidiendo a la gente que deje a tu familia en paz calmaría las cosas. Lo consideré. La parte vengativa de mí quería que sufrieran las consecuencias de sus acciones. Pero Thomas tenía razón. Esto había ido más allá de la rendición de cuentas razonable. Redacté una declaración y la publiqué en el blog de la empresa. Aunque aprecio el apoyo que he recibido, pido a la gente que respete la privacidad de mi familia. Las dinámicas familiares son complicadas. Todos cometemos errores. El enfoque debe permanecer en el trabajo que estamos haciendo para revolucionar el análisis de la atención sanitaria, no en asuntos personales. Ayudó un poco. El acoso disminuyó, pero no desapareció por completo. La indignación de Internet tiene su propio impulso, impermeable a la razón o a las súplicas de moderación. Mamá llamó esa noche. Gracias por la declaración. Las cosas se estaban poniendo aterradoras. La gente aparecía en casa. Siento que eso haya pasado. Lo sientes, su voz tenía un matiz amargo. Esto es lo que querías, ¿no? Humillarnos públicamente. Castigarnos por no ser perfectos. No quería nada de esto. Quería que creyerais en mí hace 3 años. Es todo lo que siempre quise. No leemos la mente, Isabella. Nos excluiste por completo. ¿Cómo se suponía que íbamos a apoyar algo que no entendíamos? Podríais haber hecho preguntas en lugar de suposiciones. Podríais haberme dado el beneficio de la duda, haber confiado en que sabía lo que estaba haciendo. Podríais haber creído en mí incluso cuando no tenía sentido. Mi voz se quebró ligeramente. En lugar de eso, pasasteis 3 años mirándome como si fuera un cuento con moraleja. Porque teníamos miedo, dijo mamá, su propia voz quebrándose. Vimos cómo desechabas oportunidades por las que habríamos matado. Y te negabas a explicar por qué. Te veíamos luchando económicamente y no nos dejabas ayudar. ¿Qué se suponía que debíamos pensar? ¿Que era capaz? ¿Que tenía un plan? ¿Que quizás vuestra hija sabía lo que estaba haciendo? La conversación terminó sin resolución, como la mayoría de nuestras conversaciones recientes. Estábamos atrapados en un bucle de dolor y malentendidos. Cada parte convencida de que la otra era irrazonable. El miércoles trajo una visita inesperada. Estaba revisando código en mi oficina cuando mi asistente llamó. Hay una Verónica Monroe aquí para verla. Dice que es su hermana. No tiene cita, pero dice que es importante. Miré el reloj. 3 de la tarde. Debía haber conducido desde Connecticut. Hazla pasar. Verónica entró,
vistiendo lo que reconocí como su traje de poder, el azul marino que usaba para reuniones importantes. Su maquillaje era impecable, su peinado preciso. Parecía que se estuviera preparando para una batalla. Bonita oficina, dijo, mirando la decoración minimalista. Las ventanas del suelo al techo daban al río Charles. Mis diplomas colgaban en una pared junto a los certificados de patente de mis algoritmos. Muy impresionante. ¿Has venido a elogiar mi diseño de interiores? Se sentó sin ser invitada. Tenemos que aclarar las cosas. Lo que pasó en Navidad. Me siento fatal. Estaba estresada por el trabajo y la pagué contigo. No fue justo. Me recliné en mi silla. Dijiste que era una vergüenza para la familia. Estaba preocupada por ti, insistió. Todos lo estábamos. Tienes que entender cómo se veía desde nuestra perspectiva. Abandonaste Harvard. Vivías en ese apartamento diminuto. No nos decías en qué estabas trabajando. ¿Qué se suponía que debíamos pensar? Se suponía que debíais confiar en mí. ¿Cómo podíamos confiar en ti cuando no te comunicabas? Su voz se elevó ligeramente. Nos excluiste por completo. Si tan solo hubieras explicado lo que estabas construyendo. Me habríais creído, hice la misma pregunta que le había hecho a papá. Si os hubiera dicho que estaba desarrollando un software revolucionario de análisis de atención sanitaria, habríais dicho, bien por ti, Isa. ¿O me habríais sugerido que buscara trabajo en Starbucks? Apartó la mirada. Eso no es justo. ¿No lo es? Sé honesta contigo misma, Verónica. Juzgaste mis decisiones y mi valía basándote en lo que podías ver, que no era nada. En el momento en que descubriste que tenía éxito, toda tu actitud cambió. No finjas que se trata de comunicación. De acuerdo. Se enderezó. Tienes razón. No te tomé en serio. Ni mamá, ni papá, ni nadie más. Nos equivocamos. Me disculpo. ¿Qué más quieres? Nada, dije honestamente. No quiero nada de vosotros. No seas así. Somos hermanas. Se removió en su silla, y reconocí la señal. Este era el momento para el que se había estado preparando. De hecho, Nathan y yo hemos estado discutiendo algunas oportunidades. Él trabaja con individuos de alto patrimonio neto en la diversificación de carteras. Dada tu reciente ganancia inesperada, pensamos. No. Ni siquiera has oído la propuesta. No necesito hacerlo. Me levanté, señalando que la reunión había terminado. Tengo asesores financieros. Tengo gestores de patrimonio. Tengo todo un equipo dedicado a tomar decisiones inteligentes con el dinero de mi empresa y mis activos personales. Lo que no tengo son familiares que me apoyaron cuando no tenía nada. Verónica también se levantó. Así que de eso se trata. Nos estás castigando por no creer en ti. No estoy castigando a nadie. Simplemente estoy manteniendo la misma relación que siempre hemos tenido. No te importaba mi vida cuando estaba en la quiebra. No te necesito en ella ahora que no lo estoy. Su rostro se sonrojó. Mamá dijo que serías difícil con esto. Dijo que el éxito se te subiría a la cabeza. Casi me río. Por supuesto que lo dijo. Dime, ¿cuándo lo dijo? ¿Antes o después de decirle a todo el mundo en su club de campo que siempre supo que yo tendría éxito? ¿Eres cruel? Soy honesta. Hay una diferencia. Caminé hacia la puerta y la abrí. Tengo una reunión a las 4. Mi asistente puede validarte el aparcamiento. Recogió su bolso con movimientos bruscos y enojados. ¿Sabes qué? Quizás teníamos razón sobre ti. Quizás eres una vergüenza. No porque seas pobre, sino porque el éxito te ha convertido en alguien amargado y mezquino. Quizás, estuve de acuerdo. O quizás simplemente he aprendido quién es realmente la gente cuando se quitan las máscaras. Se fue sin decir otra palabra. La vi caminar a grandes zancadas por la oficina, pasando junto a las filas de desarrolladores y analistas que habían creído en mi visión cuando nadie más lo hizo. Esa gente había trabajado a cambio de acciones y promesas.
Había trabajado jornadas de 18 horas por un sueño que todos los demás llamaban estúpido. Mi asistente apareció en la puerta. ¿Estás bien? Sí. Volví a mi escritorio. Estoy bien. El resto de la semana trajo más de lo mismo. Familiares que apenas conocía se pusieron en contacto con propuestas de negocio, oportunidades de inversión y solicitudes de préstamos. El tío Ricardo quería que financiara la remodelación de su barco. La prima Sofía necesitaba ayuda con la matrícula de su hija. El marido de la tía Elena estaba iniciando un negocio y necesitaba inversores ángeles. Cada persona que había pasado años viéndome luchar ahora necesitaba algo. Los rechacé a todos educadamente. Mamá llamó el viernes por la noche. Vamos a organizar una cena familiar, una verdadera celebración de tu éxito. Todo el mundo quiere estar allí. Estoy ocupada, dije. Isabella, por favor. Lo estamos intentando. Su voz se quebró ligeramente. Sé que te hemos hecho daño. Sé que no manejamos las cosas bien, pero seguimos siendo tu familia. Eso tiene que contar para algo. ¿De verdad?, pregunté. Porque durante 3 años, ser familia significó veros a todos mirarme con lástima y decepción. Significó escuchar sugerencias de que me rindiera y consiguiera un trabajo normal. Significó que me llamaran una vergüenza en la cena de Navidad mientras 20 personas asentían de acuerdo. Así que perdóname si no tengo prisa por volver a esa dinámica. Teníamos miedo por ti, dijo mamá en voz baja. No podíamos entender lo que estabas haciendo o por qué eras tan reservada al respecto. Desde nuestra perspectiva, habías tirado por la borda un MBA de Harvard para trabajar en algo que te negabas a explicar. ¿Qué se suponía que debíamos pensar? Se suponía que debíais creer en mí de todos modos. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Eso es lo que hace la familia. Creen en ti incluso cuando no lo entienden. Te apoyan incluso cuando parece una locura. No esperan a que Forbes valide tus decisiones para decidir que valía la pena apoyarte desde el principio. Eso no es justo. La vida rara vez lo es. El silencio se alargó entre nosotros. Finalmente, mamá habló de nuevo. Los colegas de tu padre están hablando de cómo su hija es esta genio de la tecnología, pero ella no contesta sus llamadas. Es vergonzoso para él. Ahí estaba esa palabra otra vez, vergonzoso. Siento que papá esté avergonzado, dije. De verdad lo siento, pero ese es su problema, no el mío. ¿Cuándo te volviste tan fría? Más o menos al mismo tiempo que todos decidisteis que era un fracaso. Es curioso cómo funciona eso. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. El sábado trajo un correo electrónico inesperado. Verónica había escrito un ensayo de 5 párrafos sobre los valores familiares, el perdón y la importancia de no dejar que el dinero cambie las relaciones. Aparentemente, la ironía se le escapaba. Lo borré sin responder. El domingo por la mañana, conduje hasta mi apartamento en Boston. Había mantenido el contrato de arrendamiento incluso después de comprar una casa en Back Bay. Había algo importante en mantener el espacio donde todo había comenzado. La calefacción todavía no funcionaba bien. El frigorífico todavía hacía ruidos preocupantes. La vista todavía era solo de otros edificios de apartamentos y un trozo de cielo gris. Me senté en el escritorio donde había escrito las primeras líneas de código hacía 3 años, donde había llorado de frustración y agotamiento más veces de las que podía contar. Donde había comido ramen y cuestionado cada decisión mientras mi familia sugería trabajos en tiendas. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de la prima Sofía. Hola, ¿cuánto tiempo? Deberíamos tomar un café pronto para ponernos al día. Apagué mi teléfono. Pasaron 3 meses. La empresa siguió creciendo. Cerramos 2 grandes contratos por un valor combinado de $400 millones en ingresos recurrentes anuales. Contraté a 200 empleados más. Forbes hizo un artículo de seguimiento. TechCrunch me nombró una de las personas más influyentes en tecnología de la salud. Los intentos de mi familia por contactarme disminuyeron gradualmente. Mamá todavía llamaba una vez a la semana, dejando mensajes de voz que rara vez devolvía. Papá enviaba correos electrónicos ocasionales sobre asuntos de la firma, siempre incluyendo una línea personal al final.
Verónica dejó de contactarme por completo. No los extrañaba. Esa fue la parte que más me sorprendió. Esperaba sentirme culpable o triste o algo más que este alivio tranquilo. En cambio, me sentía más ligera, liberada del peso de sus expectativas y decepciones. Mi verdadera familia se había revelado en los últimos 3 años. Thomas, que había dejado un trabajo de 6 cifras en Google para ser mi director financiero. Rebecca, que había creído en la visión cuando todavía eran solo diapositivas de PowerPoint. Los desarrolladores que habían trabajado por acciones cuando no podía permitirme salarios. Los inversores que se arriesgaron con una desertora de Harvard con una idea loca. Esa era la gente que me había visto en mi peor momento y se había quedado de todos modos. Estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando mi asistente llamó. Su madre está aquí. Pide verla. Miré mi calendario. No tengo nada programado. Lo sabe, pide 5 minutos. Consideré rechazarla. Luego la curiosidad ganó. De acuerdo. Mamá parecía más pequeña de lo que recordaba. Había perdido peso y su cabello tenía más canas. Se sentó frente a mí en la misma silla que Verónica había ocupado meses antes. Gracias por recibirme, dijo. Esperé. No estoy aquí para pedir nada. No estoy aquí para proponer una idea de negocio o pedir dinero. Estoy aquí porque eres mi hija y te extraño. Sus manos se retorcían en su regazo. Cometí errores. Todos los cometimos. Te juzgamos injustamente. No te apoyamos cuando lo necesitabas. Dejamos que nuestro miedo e incomprensión se convirtieran en crueldad. No te pido que nos perdones. Solo te pido que entiendas que hicimos esas cosas por amor, aunque fuera un amor mal expresado. Amor, repetí. Así es como lo llamáis. Teníamos miedo. Vimos cómo desechabas oportunidades por las que habríamos matado. No podíamos entender por qué. Y en lugar de preguntar, en lugar de confiar, asumimos lo peor. Estuvo mal. Yo me equivoqué. Me miró directamente. Lo siento. De verdad lo siento. No porque hayas tenido éxito, sino porque no creí en ti cuando también lo necesitabas. Estudié su rostro en busca de signos de manipulación, de un ángulo, de lo que realmente quería. Pero simplemente parecía cansada y triste y genuinamente arrepentida. Aprecio que digas eso, dije finalmente. Pero no cambia nada. Lo sé. Se levantó. Solo necesitaba que lo oyeras. No porque espere el perdón, sino porque merecías oírlo hace 3 años. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Por si sirve de algo, estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de lo que has construido y de cómo lo has construido. Y lamento haber esperado a que todo el mundo me dijera que estuviera orgullosa antes de darme cuenta por mí misma. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi escritorio durante mucho tiempo después de eso, mirando el río y pensando en la familia y el perdón y si los dos realmente podían coexistir después de que la confianza fundamental se hubiera roto. La semana siguiente trajo un acontecimiento que no había previsto. Estaba revisando acuerdos de asociación cuando mi asistente llamó. Hay un Ricardo Monroe aquí pidiendo verla. Dice que es su padre y que es urgente. No esperaba que papá hiciera el viaje desde Connecticut. Se puso de pie cuando entré en la recepción, luciendo incómodo con su traje de negocios. Su cabello se había vuelto más gris desde la última vez que lo vi. Tenía una reunión con un cliente en la ciudad, dijo. Pensé en pasar después. Lo llevé a mi oficina sin hacer comentarios. Examinó el espacio con el ojo analítico que había perfeccionado durante décadas en la contabilidad. Su mirada se detuvo en los certificados de patente, los premios, las fotografías del equipo en varias etapas de la empresa. Has construido algo notable aquí. Gracias. He estado leyendo sobre tus algoritmos. Las aplicaciones en la atención sanitaria son verdaderamente innovadoras. Le mostré los documentos técnicos a un colega que se especializa en contabilidad de consultorios médicos. Quedó impresionado con las proyecciones de ahorro de costos. Papá se acomodó en la silla frente a mi escritorio. Ojalá nos lo hubieras explicado así. En términos que pudiéramos entender. Lo intenté.
Varias veces, dije. ¿Recuerdas Acción de Gracias hace 2 años? Traje una presentación que detallaba la oportunidad de mercado y el enfoque técnico. Mamá dijo que era demasiado complicado y cambió el tema a los planes de vacaciones de Verónica. Hizo una mueca. No recuerdo eso. Yo sí. Recuerdo todo. Cada comentario despectivo, cada sugerencia de que estaba perdiendo el tiempo, cada mirada que decía que te estaba decepcionando. Mantuve mi voz firme. No tienes derecho a reescribir eso, papá. No conmigo. No estoy tratando de reescribir nada. Estoy tratando de entender dónde nos equivocamos tanto que mi hija ya no me habla. Su voz se quebró. ¿Sabes lo que es que los colegas me feliciten por tu éxito mientras sé que no devuelves mis llamadas? Que la gente pregunte por ti y darme cuenta de que sé menos de tu vida que lo que aprendieron leyendo Forbes. ¿Sabes lo que fue sentarse en la cena de Navidad y escuchar a mi hermana llamarme una vergüenza mientras mi padre no decía nada? Repliqué. Pasar 3 años trabajando hasta el agotamiento mientras mi familia sugería que solicitara trabajo en supermercados. Estaba tratando de protegerte del fracaso. Estabas tratando de protegerte de la vergüenza de tener una hija que fracasara. Hay una diferencia. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, afiladas e inevitables. Papá se miró las mismas manos que me habían enseñado a andar en bicicleta y que luego firmaron mi carta de aceptación de Harvard con orgullo visible. Probablemente tienes razón, admitió finalmente. Construí mi firma desde cero. Me llevó años de semanas de 80 horas y sacrificios. Cuando quisiste hacer algo similar, debería haberlo reconocido. Pero todo lo que podía ver era el riesgo, la improbabilidad estadística de éxito, la probabilidad de que desperdiciaras años en algo que no funcionaría. Y cuando funcionó, cuando Forbes publicó ese artículo, me sentí orgulloso y avergonzado al mismo tiempo. Orgulloso de lo que habías logrado. Avergonzado de no haber creído que podías hacerlo. Me miró a los ojos. Estoy aquí porque necesito que sepas algo. Lo que te hicimos estuvo mal. No fue desacertado ni una preocupación mal expresada. Estuvo mal. Deberíamos haberte apoyado, entendiéramos tus decisiones o no. Eso es lo que hacen los padres, y nosotros fallamos. No esperaba una responsabilidad tan directa. La mayoría de los intentos de reconciliación de mi familia habían implicado justificaciones y excusas. Papá simplemente estaba admitiendo la culpa. Aprecio que digas eso, dije con cautela. No estoy pidiendo perdón. No estoy seguro de merecerlo. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Pero quería que tuvieras esto. Dentro había un cheque a nombre de mi empresa por exactamente $73,450. Levanté la vista, confundida. Esa es la cantidad que habrías gastado en tu último año en Harvard, explicó papá. Matrícula, alojamiento y manutención, todo. Lo calculé con precisión. Renunciaste a esa educación para construir tu empresa. Esto es lo que habría costado, ajustado por lo que habrías ganado en una carrera tradicional durante esos 3 años. Señaló el cheque. No puedo devolverte el apoyo que necesitabas, pero puedo reconocer el sacrificio que hiciste. Se me hizo un nudo en la garganta. El gesto era tan típicamente de papá, preciso, calculado, expresado en números en lugar de emociones, pero el pensamiento detrás era genuino. No necesito tu dinero, logré decir. Lo sé, pero yo necesito dártelo. Considéralo como el pago por la educación de MBA que te diste a ti misma. Obtuviste un título más valioso que el que Harvard podría haber proporcionado. ¿Se levantó? No te quitaré más tiempo. Sé que estás ocupada. Papá, lo detuve en la puerta. Gracias. Por esto y por ser honesto. Asintió y se fue. Me quedé sentada sosteniendo el cheque durante mucho tiempo, entendiendo que quizás algunas heridas realmente podían sanar. La dinámica cambió después de esa conversación, no dramáticamente, pero sí notablemente. Papá comenzó a enviar correos electrónicos ocasionales sobre asuntos de contabilidad relacionados con la estructura de mi empresa. Yo respondía con respuestas, y teníamos breves intercambios profesionales que gradualmente incorporaban elementos personales. No era la relación que habíamos tenido antes, pero era algo.
Mamá seguía siendo más complicada. Se había tomado mal la crítica pública y parecía incapaz de superarla. Nuestras conversaciones seguían siendo breves y superficiales. Preguntaba por el trabajo en términos generales. Yo daba actualizaciones vagas y terminábamos la llamada con promesas de hablar pronto que ninguna de las dos cumplía con urgencia. Verónica no volvió a contactarme. A través de los canales familiares, me enteré de que la habían hecho socia en su bufete. Nathan había iniciado su propia empresa de gestión de patrimonio. Sus vidas continuaban por su camino predeterminado, y la mía continuaba por el que yo había trazado. 6 meses después del artículo de Forbes, recibí una invitación para hablar en la Escuela de Negocios de Harvard. La ironía no se me escapó, mientras estaba de pie en el mismo auditorio donde había asistido a clases años antes. 200 estudiantes de MBA llenaban los asientos, cuadernos abiertos, expresiones ávidas. La mayoría de vosotros seguiréis el camino tradicional, comencé. Os graduaréis, os uniréis a consultorías o bancos de inversión, ascenderéis en las jerarquías corporativas establecidas. No hay nada de malo en eso. Es seguro, es respetado y ofrece marcadores claros de éxito. Pasé a la siguiente diapositiva, mostrando la trayectoria de crecimiento de mi empresa. Yo no hice eso. Dejé este programa a un semestre de graduarme para construir algo que todo el mundo me dijo que era imposible. Mi familia pensó que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Quizás lo fue. Quizás simplemente tuve suerte. Pero esto es lo que aprendí. Las personas que te quieren no siempre son capaces de apoyar los riesgos que necesitas tomar. Los estudiantes tomaban notas frenéticamente. Me pregunté cuántos realmente se desviarían de sus caminos planeados y cuántos archivarían esto como una anécdota interesante antes de aceptar sus ofertas de Goldman Sachs. La parte más difícil no fueron los desafíos técnicos ni la recaudación de fondos ni las jornadas de 18 horas. Fue ver a la gente que amaba mirarme con lástima y decepción. Fue sentarse en cenas familiares mientras los parientes sugerían que consiguiera un trabajo real. Fue saber que la gente que debería haber creído en mí no podía ver más allá de su propio miedo. Una mano se levantó. Mujer joven, primera fila, expresión ávida. ¿Cómo mantuvo su confianza cuando todos los demás dudaban de usted? No siempre lo hice. Lo admito. Algunas noches me sentaba en mi apartamento preguntándome si tenían razón. Si estaba delirando, si debería simplemente rendirme y tomar el trabajo de consultoría que mi cuñado seguía ofreciéndome. Pero luego miraba el código que había escrito, el problema que estaba resolviendo, y lo sabía. No pensaba, no esperaba, lo sabía. Y decidí que mi certeza importaba más que su duda. Otra mano. ¿Y ahora? ¿Ha cambiado de opinión su familia? Algunos sí, otros no. Algunos se disculparon sinceramente. Otros solo querían acceso a mi éxito. Aprendí que las relaciones familiares son más transaccionales de lo que nos gustaría admitir. Hice una pausa. Pero también aprendí que la familia que eliges importa tanto como la familia biológica. Las personas que creyeron en mí cuando no tenía nada son las que importan ahora que tengo algo. La sesión de preguntas y respuestas continuó durante otros 45 minutos. Después, varios estudiantes se acercaron con tarjetas de visita y propuestas. Todos tenían la misma mirada hambrienta que yo había visto una vez en mi propio espejo. Tomé su información y tomé notas mentales de quienes mostraban una promesa real frente a quienes seguían las tendencias. El Dr. Foster me encontró en el pasillo después. Fue poderoso y directo. ¿Fue demasiado? No, necesitaban oírlo. Les vendemos una visión de meritocracia y caminos claros hacia el éxito. No hablamos del costo psicológico de ir en contra de las expectativas familiares o la presión social. Sonrió levemente. Aunque sospecho que la administración te pedirá que suavices ese mensaje si vuelves a hablar aquí. ¿Habrá una próxima vez? Oh, ciertamente. Eres exactamente el tipo de historia de éxito que queremos reclamar, incluso si no terminaste el programa. Su expresión se volvió seria. Por si sirve de algo, lamento haber intentado disuadirte de que te fueras. Estaba mirando las estadísticas y las evaluaciones de riesgo. Debería haberte mirado a ti. Estaba haciendo su trabajo.
Mi trabajo debería haber incluido reconocer el talento excepcional y apoyarlo, incluso cuando toma decisiones poco convencionales. Me estrechó la mano. Gracias por demostrar que estaba equivocado. No sucede con la suficiente frecuencia. El viaje de regreso a Cambridge fue reflexivo. Pensé en los estudiantes a los que acababa de dirigirme, preguntándome cuántos elegirían la seguridad sobre la ambición. ¿Cuántos dejarían que la presión familiar dictara sus caminos? ¿Cuántos tendrían las agallas para decepcionar a la gente temporalmente al servicio de una visión a largo plazo? Mi teléfono sonó. Número desconocido de Connecticut. Casi no contesto. Isabella, una voz masculina, incierta. Soy Nathan, el marido de Verónica. Me detuve a un lado de la carretera. Esto fue inesperado. Nathan, ¿qué puedo hacer por ti? Te debo una disculpa. Habló rápidamente como si lo hubiera ensayado. Esa cena de Navidad, las cosas que Verónica dijo, las cosas con las que estuve de acuerdo, estábamos equivocados. Completa y fundamentalmente equivocados. Quería llamar desde hace meses, pero no sabía qué decir. De acuerdo. Consulté mi correo electrónico y comencé a escribir respuestas. El negocio continuaba. La vida continuaba. La herida probablemente siempre existiría en algún lugar de fondo, una cicatriz que nunca se desvanecería por completo. Pero las cicatrices eran prueba de supervivencia, y yo había sobrevivido muy bien. Mejor que bien, de hecho. Esa Navidad, pasé las vacaciones en Bali con mi equipo directivo. Nos alojamos en un resort con vistas al océano y brindamos por otro año exitoso. Mi teléfono vibró con mensajes de familiares que no había visto en un año. Verónica envió una tarjeta. Mamá envió un mensaje de texto esperando que estuviera bien. Le respondí a mamá, estoy pasándolo de maravilla. Espero que tú también estés bien. No era perdón, pero tampoco era crueldad. Era simplemente la verdad. Estaba pasándolo de maravilla construyendo algo significativo con personas que habían creído en mí desde el principio. Y esa, decidí, era la familia que importaba.